Hola amigos, hola amigas. Esta semana leemos en la Torá la parashá de Tazria, que generalmente viene en conjunto a la parashá de Metzorá, solamente que por ser un año bisiesto en el cual tenemos 13 meses en vez de 12, porque tenemos Adar 1 y Adar 2, se separan. Sin embargo, los contenidos tienen mucha relación entre una parashá y la otra, pues ambas parshiot hablan sobre el tema del cuidado de la palabra y las consecuencias que eso traía aparejado cuando existía el tabernáculo y el templo de Jerusalén. Si sabemos que personas que no cuidaban sus palabras, que hablaban maledicencias, sí recibían como consecuencia la lepra. Sí, la lepra era un aviso, un síntoma justamente espiritual y físico del hecho que la persona habló mal o utilizó la palabra de una forma destructiva. Ahora, sabemos que Dios crea el mundo a través de la palabra, como dice la Torá, y dijo Dios que la luz se haga y la luz se hizo. Por lo tanto, nosotros, que somos seres humanos, creados a imagen y semejanza del Creador, también tenemos el potencial de crear mundos a través de nuestra palabra. No en el sentido que podemos decir algo y que de pronto aparezca un objeto, sí, pero en el sentido que podemos generar realidades emocionales, mentales en nuestros semejantes. Por ejemplo, si una persona que se está esforzando mucho por bajar de peso, yo vengo y le digo, me parece que estás más gordo, que estás más gorda, automáticamente yo que hice, la bajonía y la puse mal, le generó una realidad negativa, una sensación negativa. Y al revés, sería una persona, mira qué lindo que te queda este nuevo peinado, mira qué lindo que te queda este color, etc. ¿Sí? Entonces, con la palabra puedo agarrar, elevar a la gente o bajar a la gente. Y también uno mismo. Uno se puede decir palabras de ánimo, de estímulo, decir, dale que vos podés, va a estar todo bien. Uno puede decir, soy un desastre, va a estar todo mal. Sí, con las palabras estamos generando nuestras propias realidades en nosotros y en el mundo. Los sabios son muy fuertes, ¿sí? muy intrínsecos, muy específicos en todo lo que tiene que ver con el tema del manejo de la palabra. Y es interesante que en el siglo pasado un sabio que se llamó el Hafetz Haim, ¿sí? Rabbi Israel Meir de Radin, que él justamente escribió un libro que se llama Shmirat HaLashon, el cuidado de la palabra, el cuidado del lenguaje, ¿sí? Porque sabemos que es algo de suma gravedad. Es interesante preguntar por qué recién hace un siglo y no antes, y quizás tiene que ver con la expansión de todos los medios en aquella época, ¿sí? Que empezó a haber radio, quizás televisión y diarios, ¿sí? Que en otras épocas había mucho menos y en esa época hubo mucho más, ni que hablar hoy en día, ¿sí? Que hay tantos medios de comunicación y de no comunicación, entonces hay que tener muchísimo más cuidado, no solamente de no hablar cosas malas de los demás, porque dicen que cuando se habla mal de otro hay varios damnificados. Está la persona que lo dice porque está pecando, está la persona sobre la cual es dicho lo que se habla mal, porque lo que se dice después tiene influencia, y la persona que está escuchando. Sí, la persona que está escuchando también, ella es cómplice porque está dando lugar a que el otro hable. Si no hay quien escuche, la persona no va a hablar mal de otros. Entonces, hay tres damnificados cuando se habla mal, y por eso hay que tener mucho cuidado, porque todo en la vida, toda la realidad genera consecuencias espirituales que al final se proyectan en la vida material en sí. Hace algunos años me habían invitado a dar una charla a chicos pequeños, ¿sí? Después del rezo, y me acuerdo que yo me senté y les dije, bueno chicos, hoy vamos a hablar del Lashon Ha, si dije Lashon Hara, vamos a hablar de la mala lengua. Y yo les dije, no, hoy vamos a hablar de otra cosa, vamos a hablar de la buena lengua. Una niña me dice, no hay buena lengua. ¿Por qué? Porque siempre se escucha el concepto de Lashon Hara, siempre se escucha el concepto de la lengua usada para el mal. Ahora yo pregunté, ¿cómo que no hay buena lengua? ¿No puede ser usada la lengua para bien? ¿Alguien me puede dar algún ejemplo? Y una niña pequeña levanta la mano y dice, sí, yo, por ejemplo, dice decir gracias. Todo en hebreo, por supuesto, ¿no? Y dije, muy bien, ¿algún otro ejemplo? Entonces seguida otro dijo, sí, decir un rezo, decir una palabra de Torah, etc. Es decir, ¿cuál es el punto acá? El punto acá es el siguiente. Además de ocuparse, por supuesto, de ser cuidadosos en no hablar mal de otras personas, ¿sí? Tampoco en escuchar que se habla mal sobre otras personas, ¿sí? Tenemos que ser cuidadosos también en qué, en utilizar nuestro lenguaje en forma positiva, ¿sí? En hablar bien, en decir cosas buenas, por algo muy simple. Si cuando la persona está hablando bien, no puede hablar en simultáneo mal. El único que puede hablar a la vez es el creador del mundo. Decimos en el Lejad Odi, que es uno de los rezos que se dicen al recibimiento del Shabbat, decimos Shamor Bezahor Bedibur Echad. La mitzvah de cuidar, de observar el Shabbat, y la mitzvah de recordar el Shabbat, Dios la dijo a la vez en simultáneo. El ser humano no puede hablar en simultáneo, quiere decir que todo el tiempo
que nos acostumbramos a ocupar nuestra boca, nuestra capacidad de hablar en forma positiva, nos estamos entrenando en hablar cosas buenas y de esa manera estamos debilitando todo lo que tiene que ver con el mal hablar, ¿sí? El mal hablar en todos los sentidos. El mal hablar tiene que ver también con decir malas palabras, insultos, no solamente contar cosas malas sobre otros. Hubo un sabio muy famoso, se llamó Maimónides, ¿sí? Que vivió entre los años 1135 y 1204, sí, hace 900 y algo de años, y él dijo cosas muy interesantes en relación a la palabra, las vamos a estudiar. Él dijo que hay 5 tipos o 5 categorías de hablar, de la palabra, del habla. Dijo que hay lo que se llama palabras que son mitzvah, asur, maús, ratzui y reshut. Lo vamos a traducir. En primer lugar, dice mitzvah, dice que es mitzvah, lo que es positivo, es un precepto positivo hablar de esas cosas. Dice, por ejemplo, cuando una persona estudia la Torá, dice bendiciones, se confiesa en Yom Kippur, usa la palabra para cumplir con los preceptos que están escritos en la Torá. También tenemos lo que se llama asur o prohibido, ¿sí? Que son la lashon hará, hablar mal de otros, mentiras, engaños, malas palabras, maldiciones, habladurías por hablar. Todo eso es lo que está prohibido hacer, ¿sí? Porque una persona cuando lo hace automáticamente está en falta, está transgrediendo. No es simplemente, bueno, mentí y no pasa nada. Una persona miente, utiliza mal la boca, automáticamente en el cielo, ¿sí? Se abren los expedientes de la persona. Si una persona miente sobre otra, van a fijarse a ver si la persona, lo que está diciendo del otro, no está haciéndolo tan bien o no lo hizo tan bien. Entonces conviene ser muy cuidadosos cuando una persona va a hablar mal de otros, ¿sí? Que se cuide no solamente porque está mal hacerlo, sino porque también automáticamente eso damnifica a la persona, porque nadie quiere que en el cielo revisen sus expedientes, porque, como se dice en español, el que está libre de culpa que tira la primera piedra, y seguramente que todos tenemos alguna cosa que no hicimos bien y que tenemos que revisar, por supuesto. Y después tenemos lo que es maús, repugnante o falto. Dice, es lo que no tiene beneficio para la persona, ¿sí? Como las cosas que se hablan son cosas que pasaron, cosas que van a pasar, todo tipo de costumbres. Ahora, no es que está prohibido hablar de eso, el tema es la proporción. Si uno puede hablar de cosas cotidianas, si uno todo el tiempo está solamente hablando de cosas no significativas, ¿sí? Cosas efímeras, entonces al final la vida se va en eso y no en palabras que son mucho más constructivas para la persona y para el mundo. Después dice Ratzui, ¿sí? Dice, son las alabanzas de las buenas cualidades y la condena de las malas, cuentos y canciones que elevan a la persona. Es decir, todo lo que es Ratzui, lo que es positivo, que la persona sí diga, sí cuente, que la persona cuente cosas buenas, sí, que eduque a otros, sí, tanto en lo que hay que hacer como en lo que no hay que hacer. Es algo que es adecuado, es algo que es bueno hacerlo. Y por último, dice Reshut, que es lo que está permitido, tiene que ver con las necesidades de la persona. Sí, una persona tiene que comprar algo, por supuesto que tiene que hablar, tiene que comunicarse para poder realizar aquellos propósitos que desea realizar. Entonces, las parshiot de Tazria y Metzorah, si bien hablan de toda la parte negativa, yo creo que es muy importante también mencionar, ¿sí?, la parte positiva. Ahora, algún aspecto más que tiene que ver con lo que es el poder de la palabra. ¿Sí? Como dijimos, la palabra es el puente entre el pensamiento y la acción. Ahora, hay que ser muy cuidadoso, sobre todo hoy en día, ¿sí? Cuando nosotros hablamos o cuando a veces mandamos mensajes, si muchas veces las personas no son precisas en sus intenciones, ¿sí? Es como si yo le digo a un niño, bueno, quiero que te portes bien. En realidad no le dije nada porque es algo muy genérico, sí, que no dejan claro cuál es la intención de la persona. Entonces hay que tratar de ser lo más específicos posibles, sí, para no dar lugar a malos entendidos, porque después cuando hay malos entendidos, las personas empiezan a discutir, empiezan a levantar el tono de voz, etcétera, y eso por supuesto que puede conducir a cosas malas. El tema de la palabra tiene que ver también, por supuesto, no solamente con el contenido de la palabra, tiene que ver con el volumen de la palabra, tiene que ver con el tono de la palabra, tiene que ver también con la expresión del rostro cuando se dice lo que se dice, o el lenguaje corporal cuando se dice lo que se dice, que todo eso por supuesto que son formas de expresión de la persona. Entonces una persona puede ser que no diga algo malo, pero la forma en que lo dice es una forma que es totalmente negativa, totalmente despreciable, entonces automáticamente genera un mal efecto. A veces puede ser también que una persona
es muy incisiva en las cosas que dice y eso puede hacer que el otro se sienta amenazado, etc. Es interesante que estamos muy cerquita de la festividad de Pesaj. Pesaj viene de Lifsoach, que es saltear. Los sabios juegan con las palabras y dicen Pesaj es P, significa boca, Saj, la boca habla. Y Pesaj tiene que ver justamente con el relato de la Agadá, tiene que ver con utilizar la palabra para contar las alabanzas del Creador que nos sacó de Egipto, y tiene que ver, si vamos a jugar un poco más con las palabras, Pesaj, si cambiamos un poco las letras, las samej por las zay, fica la boca depurada. ¿Okay? Tenemos que tratar de depurar nuestra forma de hablar. Había un amigo mío, Zichron Ibrahá, de bendita memoria, que Shem también venga su sangre, que fue asesinado, se llamaba Shalom Shefer, Salomón Sapó, que él decía una frase, citaba, me imagino, decía: el hombre es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. Entonces, por supuesto que hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Conviene entrenarse en mantenerse en silencio, ¿sí? Dice que Dios le dio a la persona 2 oídos y una boca para que escuche el doble de lo que habla. Entonces tenemos que estar muy conscientes de esto. Es interesante también que la parashá se llama Tazria, habla del nacimiento de un niño, pero tiene que ver, Tazria viene del Izroa, que es sembrar. Y la persona muchas veces siembra con su palabra. La persona, cuando dice algo, expresa una intención de algo, está también sembrando. Sí, en forma positiva, sí, uno puede decir un buen deseo de algo bueno, entonces está sembrando eso que con la ayuda de Dios va a pasar. Y por otro lado, si la persona no lo dice, entonces quizás como eso quedó todavía en potencia y no a través de ese puente que dijimos antes. Hay muchas mitzvot en la Torá que tienen que ver justamente con la palabra. ¿Sí? Mencionamos recién que Maimónides menciona, por ejemplo, confesarse en Yom Kippur. ¿Sí? La confesión tiene que ser expresada con la boca, no alcanza con la que la persona piensa para adentro, se diga insulté, hablé mal, maldije, etc. Si la persona tiene que decirlo, por una persona, y tiene que decirlo ¿cómo? Tiene que decirlo de una manera que la sacuda a la persona. Si uno dice mentí, robé, insulté, es como decir, bueno, no pasa nada, no fue tan grave. Si la persona tiene que decir mentí, o sea, el tono es muy importante. Y la persona tiene todo tipo de discursos, tiene discursos hacia los demás, discursos hacia uno. Entonces uno tiene que saber también cómo manejar sus discursos. En una época se estudiaba oratoria, ¿sí? Que es muy importante, ¿sí? Saber cómo hablar, cómo expresarse, justamente para que las intenciones sean también, por supuesto, bien transmitidas. Hay muchas historias que tienen que ver con el cuidado de la palabra. Cuentan que una vez una persona fue con el Hafetz Haim y le confesó, me dije, rabino, le quiero pedir perdón, yo mencioné algo malo sobre usted, dice, ¿cómo puedo hacer para arreglar lo que hice? Y el Hafetz Haim le dijo, mira, agarrá una almohada de plumas, ¿sí? Salí a la calle, abrila y dejá que las plumas vuelen al viento. Y después volví a hablar conmigo. Entonces la persona hizo lo que el Hafetz Haim le dijo. Vuelve al tiempo, a los días con el Hafetz Haim, le dice, rabino, hice lo que usted me dijo. Le dice, ¿y ahora qué hago? Le dice, ahora anda y juntá las plumas que tiraste al viento. Es decir, es muy simple, ¿ok? No hay forma de volver a juntar las plumas. Lo que se dijo, salió al aire del mundo. Hoy en día hay más riesgo todavía porque lo que se dice sale también en los medios de comunicación social y eso llega al mundo entero, y lo que salió no hay forma de hacerlo retornar. Los sabios dicen que cuando una persona es juzgada a los 120 años, ¿sí? Dice, la Yonah Ra Kofetz Barosh, lo primero que aparece es lo que la persona habló mal. Dice que hablar mal, dice, es peor que los 3 pecados capitales, ¿sí? Que lo que se llama Shfihut Damim, derramamiento de sangre, Avodah Zará, que significa idolatría, y Gilul Arayot, que significa incesto. Dice, ¿por qué es más grave? ¿En qué es más grave hablar mal que asesinar, que tener relaciones incestuosas, que hacer idolatría? El punto acá es que la idolatría es algo que es puntual. La persona agarró, se arrodilló ante Dios y terminó ahí. La persona que hizo un acto incestuoso terminó ahí, hizo el acto, terminó ahí. La persona que asesinó hizo un asesinato, que es algo gravísimo, pero terminó ahí. A la persona que habló mal de otro, ¿sí? o que utilizó la boca para algo malo, eso genera frutos también, que eso es lo que agregan los sabios, se generan frutos. ¿Por qué? Porque uno comenta una cosa que le comenta a otro, que le comenta a otro, que le comenta a otro, y las cosas también se empiezan a tergiversar. Uno contó algo pequeño, otro contó algo más grande, otro contó algo mucho más grande, esa bola de nieve, y de pronto todo está totalmente tergiversado y cambiado, y a veces lamentablemente se destruyen parejas, se destruyen familias, se destruyen vidas, simplemente porque las personas no fueron cuidadosas, ¿sí? Alcanza con un comentario
al margen, media palabra de descalificación de otra persona y la gente empieza a comentar y capaz que esa persona después no puede encontrar para casarse. ¿Por qué? Porque se comentaba que fulano tal cosa. No importa si es verdad o no, con el hecho que se comentaba ya alcanza. Hay una historia también de un hijo llega a la casa y el padre le pega un cachetazo al hijo. Dice, ¿por qué me pegaste el cachetazo? Dice, porque están diciendo esto sobre vos. Dice, pero yo no lo hice. Dice, sí, pero el hecho de que lo están comentando ya es grave. O sea, de alguna manera, como se comentó, quizás diste pie a que se haga ese comentario por más de que no lo hiciste. Entonces hay que tener también cuidado, obviamente, de no dar pie a cosas, ¿okay? De ser muy, muy cuidadosos en todo aquello que decimos.